Finalmente hemos llegado a un último ejemplo. Este es un ejemplo de hecho complicado porque va a requerir varias interpolaciones, bastantes interpolaciones. Bueno, vamos a ver. Me está diciendo que tenemos un termómetro tipo K con una referencia dada en 75 grados Fahrenheit, desde ahí la primera complicación. Y me dice que se está produciendo un voltaje de 35.56 milivolts. ¿Cuál es la temperatura que produce esta señal? Ojo, primera complicación, me están dando ya una temperatura de referencia, pero esa temperatura de referencia me la están dando en 75 grados Fahrenheit. Y si nosotros revisamos las tablas, típicamente trabajaremos con grados centígrados. Ahí va a estar la primera. Después, me está diciendo que tenemos un voltaje medido. Un voltaje medido a esta temperatura de referencia. Así que podríamos llamar nuevo medido, que va a corresponder a los 35.56 milivolts. Listo. No me está diciendo nada más. Bueno, el tipo, que eso me va a servir para seleccionar las tablas. Vamos a las tablas. Y de las tablas, aquí estamos en tipo J, nos brincamos hasta tipo K, que debe estar por aquí. Vamos a colocarlo en el punto de 0. Listo, lo usaremos después. Ahora sí, empezamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer, cambiar esa temperatura. Yo quiero que mi temperatura de referencia esté dada, pero en grados Celsius. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a multiplicar 5 sobre 9 por 75 grados Fahrenheit, que lo puedo colocar nada más así, menos 32. Esto de aquí me va a dar un total de 75 menos 32 por 5 entre 9. Me va a dar un total de 23.88 grados Celsius. Ya tengo mi temperatura de referencia colocada en grados Celsius. Perfecto, con eso vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Vamos a ver cuál es el voltaje de referencia que le corresponde a mi valor de temperatura de referencia. O sea, yo aquí ya conozco mi temperatura de referencia. Sin embargo, esa temperatura de referencia me tiene que producir un voltaje de referencia. ¿Para qué lo necesito? Bueno, acá ya me están dando mi voltaje nuevo medido. Pero yo sé que ese voltaje nuevo medido sale del voltaje medido menos o más, dependiendo, voltaje de referencia. Por lo tanto, con el que yo voy a hacer la búsqueda de a qué temperatura le corresponde es con el voltaje medido. Así que tengo que hacer lo siguiente. A mi voltaje nuevo de referencia o mi voltaje nuevo medido, le voy a sumar mi voltaje de referencia para obtener voltaje medido. Despejamos Vm, en otras palabras. Vnm más voltaje de referencia. Con este buscamos la temperatura. Con este buscamos la temperatura. Ahora, para poder hacerlo, necesito poder encontrar cuál es Vm. Y para encontrar Vm, necesito voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia lo vamos a tener que calcular por interpolación, por una razón muy sencilla. Mi temperatura de referencia no es un valor exacto. Cayó en 23.88. Así que, para poderlo determinar, vamos a tener que recurrir a tablas y a interpolación.
Primero vamos a seleccionar un par, otra vez. Temperatura low, temperatura high. Esto me va a dar un voltaje low, voltaje high. Ojo, todo esto va a ser para mí voltaje de referencia. Todavía no estoy calculando la temperatura final. Esto es solamente para mi voltaje de referencia. Vamos a ver, si es 23.88, me voy a tablas y busco dos valores que se le acerquen. Aquí está el 20, 23.88, así que es entre el 23 y el 24. Mi 23 y 24 van a corresponder a mis valores de temperatura low, 23 grados centígrados, mi temperatura high, 24 grados centígrados. En valores de voltaje, el 23 y 24 va a ser 0.919 y 0.960. 0.919, 0.960 milivolts. Ahora sí, mi voltaje de referencia va a ser igual a una interpolación. Voltaje low, 0.919, más voltaje high menos voltaje low, 0.960 menos 0.919, dividido entre el cambio de temperatura, 24 menos 23. ¿Okay? Me va a faltar un poco de espacio, pero eso se corrige. Esto va a ser aparte multiplicado por mi temperatura medida o mi temperatura de referencia, 23.88, menos mi temperatura low, 23. Y es momento de hacer este cálculo. Podemos determinar que mi voltaje de referencia va a ser igual a 0.955 milivolts. Muy cercano al valor high, pero no es exactamente eso. Así que no tenemos que hacer así forzosamente. Ya tenemos nuestra temperatura de referencia. Voy a achicar todo esto para tener espacio de trabajo. Listo. Todo esto recordemos que fue solamente para determinar el voltaje de referencia. Ahora sí, sigue lo bueno. Sabiendo yo que ya tenemos un voltaje de referencia, ya tenemos un valor nuevo medido, podemos determinar nuestro valor medido. Y nuestro valor medido va a ser igual a 35.56 más voltaje de referencia, 0.955. Mi valor medido va a ser igual a 35.56 más 0.955. 36.515 milivolts. Listo. Ya tenemos nuestro valor medido. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a buscar en tablas entre qué valores va a quedar ese nuevo valor medido. O sea, necesito saber entre dónde y dónde va a caer el valor de 36.515. O sea que voy a generar otros pares. Voy a tener otra temperatura low. Voy a tener otra temperatura high. Vamos a tener otro voltaje low. Vamos a tener otro voltaje high. Solo que en vez de ser para la temperatura de referencia, va a ser efectivamente ya para el cálculo de temperatura total. Vamos a tablas. 36.515. Ese 36.515 va a estar como por acá. Hay tantos. 36.515 no cae aquí.
No cae aquí. 515. Ok. Si se fijan, queda por acá. 36.524, o sea que es un valor antes de ese. O sea que va a ser por aquí. 36.524 y 36.484. Esto va a corresponder a la hilera que es del 9 y a la hilera que es del 10. Así que mi temperatura low va a ser 879 y mi temperatura high va a ser 880. 879 grados centígrados, 880 grados centígrados. Regresamos para observar dónde cae. El 889 va a ser 36.484. 36.484 milivolts. Y el otro me va a corresponder a 36.524. 36.524 milivolts. Listo. Ya tenemos los dos valores de mis pares de temperaturas para determinar el valor adecuado. Y empezamos. Mi valor medido me va a generar una temperatura medida. Esa temperatura medida va a ser temperatura low 879 más temperatura high 880 menos temperatura low 879 sobre voltaje high 36.524, que fue 4, menos 36.484. Todo esto multiplicado por voltaje medido, que serían los 36.515 menos voltaje low. Y mi voltaje low sería 36.484. Algo así sería lo que ahora tenemos que calcular. Finalmente, haciendo ese cálculo, la temperatura medida tiene que ser igual a un flamante total de 879.775 grados centígrados. Listo. Esa es la temperatura que me corresponde a la medición del sensor tipo K, referenciado a 75 grados Fahrenheit, cuando tenemos una medición de 35.56 milivolts. Tenemos entonces dos interpolaciones. Una primera interpolación que se va a generar para calcular el voltaje de referencia y una segunda interpolación que me va a servir para determinar ya el valor de temperatura final.